Hay un tipo especial de vergüenza que se siente al ver sufrir a alguien y no hacer nada. En la ciudad fronteriza de Bent Creek, esa vergüenza pesa sobre todas las personas que le dieron la espalda a Martha Hayes cuando más lo necesitaba. Tres jinetes acorralan a la anciana viuda en el porche de su casa, se burlan de su difunto marido y amenazan con quitarle todo lo que le queda. Toda la calle observa desde sus ventanas, pero nadie se mueve. Entonces, un desconocido da un paso al frente. Un hombre tranquilo de las montañas, que no conoce a estos matones y no le importa su reputación. Lo que hace a continuación dejará a todo el pueblo sin palabras. Antes de volver a la historia, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Bent Creek no siempre fue un pueblo que miraba para otro lado. No hace mucho tiempo, los vecinos se ayudaban entre sí y las palabras de un hombre aún significaban algo. El pueblo estaba situado en un valle donde el arroyo rodeaba un grupo de álamos, cuyas hojas susurraban secretos que se remontaban a 50 años. Era el tipo de lugar donde todos se conocían, donde la tienda general concedía crédito con solo un apretón de manos y donde la campana de la iglesia sonaba todos los domingos por la mañana sin falta. Martha Hayes había vivido en esa pequeña casa de Elm Street durante 40 años. Había llegado como una novia de 28 años, del brazo de Samuel Hayes, un oficial de caballería de mirada amable y espalda recta. Juntos habían construido una vida en Bent Creek. No habían tenido hijos propios, pero querían a la mitad de los niños del pueblo como si fueran suyos. Samuel había colgado su sable de caballería sobre la repisa de la chimenea el día que se mudaron, y allí permaneció, pulido y orgulloso, como un recordatorio del honor y el deber. Ahora Martha tenía 68 años, el pelo plateado como la luz de la luna y las manos curtidas por décadas de trabajo. Samuel llevaba 5 años muerto, víctima de lo que la gente llamaba un accidente en el aserradero. Pero Martha sabía la verdad. Había visto los moretones que no coincidían con la historia. Había oído los susurros que se acallaban cuando ella entraba en una habitación. Los chicos Brennan habían matado a su marido porque él no les vendió sus tierras, y todo el pueblo lo sabía. Simplemente no tenían el valor de decirlo en voz alta. La familia Brennan había llegado a Bent Creek hacía 15 años, cuando se construyó el ferrocarril. Harrison Brennan era un especulador de la guerra civil que había hecho fortuna vendiendo suministros a ambos bandos, sin importarle qué chicos, de azul o de gris, morían, siempre y cuando sus bolsillos se mantuvieran llenos. Había comprado tierras, se había abierto camino a la fuerza en el banco, y poco a poco, había exprimido al pueblo hasta que no podía respirar sin su permiso. Sus 3 hijos eran iguales que él, aunque cada uno lo demostraba de manera diferente. Cole, el mayor, de 32 años, tenía la crueldad de su padre y la inteligencia para hacer daño. Ahora dirigía la oficina de catastro, donde las escrituras cambiaban de manos en circunstancias misteriosas. Jack, 2 años más joven, era el matón, rápido con los puños y más rápido aún con su látigo de mango plateado, el tipo de hombre que disfrutaba haciendo temblar a los demás. Y luego estaba Ellie, de solo 21 años, todavía lo suficientemente joven como para que se notara que luchaba contra lo que su familia intentaba convertirlo. El pueblo había aprendido a vivir con el miedo, del mismo modo que se aprende a vivir con una rodilla mala o una tos persistente. Los comerciantes pagaban dinero a cambio de protección, lo que llamaban seguro. Los granjeros vendían sus tierras a precios que harían llorar a cualquiera. El sheriff, Clayton Webb, llevaba su placa, pero mantenía la mirada baja, sabiendo que Harrison Brennan tenía al gobernador territorial en el bolsillo y suficiente dinero para hacer desaparecer a cualquier hombre. Martha Hayes vivía de una pensión fija y de las verduras de su huerto. Su casa necesitaba pintura, su techo necesitaba reparaciones y algunas mañanas le dolían tanto los huesos que apenas podía levantarse de la cama. Pero tenía su dignidad y el recuerdo de Samuel, y no estaba dispuesta a dejar que los Brennan le quitaran también eso. Cada mañana se sentaba en su mecedora en el porche, el que Samuel había construido con sus propias manos, y veía cómo despertaba la ciudad. Saludaba a sus vecinos, regaba sus flores y mantenía la cabeza alta, incluso cuando le rompía el corazón. En esa mañana de martes de finales de septiembre, el aire traía los primeros indicios del otoño. Los álamos estaban empezando a cambiar de color, con las hojas bordeadas de oro. Martha se había levantado al amanecer, como era su costumbre, y ya había barrido el porche y podado las rosas que trepaban por la barandilla. Se acomodó en su mecedora con una taza de café, la alianza de Samuel colgada de una cadena alrededor del cuello, y observó cómo la ciudad cobraba vida,
Al otro lado de la calle, la tienda general estaba abriendo. Henry Peterson, que llevaba 30 años al frente de la tienda, evitó su mirada mientras barría la entrada. 2 puertas más abajo, la fragua del herrero ya estaba encendida. Daniel Morrison, un buen hombre con hombros de toro, la miró y le dirigió un pequeño y triste gesto con la cabeza antes de volver a su trabajo. Toda la calle sabía lo que se avecinaba. Habían oído a los chicos Brennan hablar en el salón la noche anterior, haciendo sus planes lo suficientemente alto como para que cualquiera pudiera oírlos. Fue entonces cuando el forastero llegó al pueblo. Vino por el camino de la montaña montado en un robusto caballo rone y llevando una mula de carga cargada con pieles y provisiones. El hombre tenía más de 50 años, con el rostro curtido por el viento y el sol, una espesa barba que se estaba volviendo gris y unos ojos que lo abarcaban todo sin parecer mirar nada en particular. Vestía piel de ciervo y lana, ropa práctica para un hombre que vivía en condiciones difíciles, y se movía con la cuidadosa economía de alguien que había aprendido que un movimiento innecesario podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Se llamaba Caleb Stone, aunque nadie en Bent Creek lo sabía todavía. Había bajado de su cabaña en lo alto de las montañas para comerciar con sus pieles y reabastecerse antes de que el invierno se instalara definitivamente. Lo hacía 2 veces al año, hablaba con el mínimo de gente posible y volvía a desaparecer en la naturaleza donde pertenecía. Llevaba 7 años viniendo a Bent Creek y la mayoría de la gente apenas recordaba su rostro de una visita a otra. Caleb ató su caballo fuera de la tienda y comenzó a descargar sus pieles. Henry Peterson salió, nervioso como siempre. Hicieron negocios con pocas palabras. Caleb tenía una forma de escuchar el silencio, de oír lo que la gente no decía. Lo oía ahora en el ligero temblor de las manos de Henry, en los golpes del martillo del herrero, que eran un poco demasiado fuertes, en la forma en que toda la calle parecía contener la respiración. Cargó sus provisiones en la mula, flores, café, sal, municiones y algunas otras cosas necesarias, y se disponía a marcharse cuando oyó los caballos. 3 jinetes bajaban por Elm Street al trote, sin prisa, pero sin demora, moviéndose con la confianza de los hombres que lo poseían todo. Caleb retrocedió a la sombra del alero de la tienda, sin esconderse exactamente, solo observando. Los jinetes se detuvieron frente a la casa de Martha Hayes, e incluso desde el otro lado de la calle, Caleb pudo ver cómo la anciana se ponía rígida en su mecedora. No se levantó, no corrió, solo dejó la taza de café en la mesita que tenía al lado y juntó las manos en el regazo. Cole Brennan desmontó primero, con sus botas golpeando el suelo con autoridad. Jack le siguió, con el látigo de mango plateado enrollado en el cinturón. El joven Eli se quedó a caballo, pero Caleb notó que tenía las manos sueltas sobre las riendas y los hombros tensos, lo que sugería más incomodidad que expectación. «Señora Hayes», dijo Cole, con voz que resonó en la tranquila calle. «Qué mañana tan bonita, ¿verdad?» Martha no dijo nada. «Mi padre nos ha enviado para hablar de un asunto de negocios», continuó Cole, subiendo los 2 escalones del porche sin que le invitaran a pasar. «Esa parcela en la que está usted sentada es una propiedad de primera. Tiene acceso al arroyo, buena tierra, es el lugar perfecto para la estación de mercancías que estamos planeando. Él está dispuesto a hacerle una oferta generosa». «No voy a vender», dijo Martha, con voz firme a pesar del miedo que Caleb podía ver en su mandíbula apretada. Jack Brennan se rió, un sonido como grava en un cubo. «Eso es lo que dijo tu marido también, ¿no?» Justo antes de su accidente en el molino, la calle se quedó aún más silenciosa. Las puertas de las tiendas que estaban entreabiertas se cerraron suavemente. Las cortinas que estaban corridas se cerraron. Caleb Stone se quedó de pie a la sombra del saliente de la tienda general y observó cómo todo un pueblo le daba la espalda a una anciana que necesitaba ayuda. Y algo en su pecho, algo que creía muerto hacía años en otra ciudad y en otras circunstancias, comenzó a agitarse. La mano de Martha se movió hacia la cadena que llevaba alrededor del cuello, agarrando el anillo de boda de Samuel. Sus labios temblaban, pero su voz no. «Salga de mi porche». Cole Brennan sonrió. «Vamos, señora Hayes, no hay necesidad de ponerse desagradable». Extendió la mano y tiró su taza de café de la mesa. Se rompió en pedazos contra las tablas del porche, y el líquido marrón se extendió como sangre entre las grietas. Fue entonces cuando Caleb Stone dejó sus suministros y comenzó a cruzar la calle. Las botas de Caleb no hacían ruido en la calle de tierra. Años de moverse por los bosques de montaña, donde una ramita rota podía significar la diferencia entre comer y pasar hambre, le habían enseñado a caminar en silencio. Los chicos Brennan no se percataron de su presencia hasta que estuvo a mitad de camino, e incluso entonces fue el joven Eli quien lo vio primero, abriendo ligeramente los ojos. Cole Brennan seguía hablando, con voz empapada de falsa cortesía. «Verá, señora Hayes,
Mi padre está siendo más que justo. Podría esperar a que usted no pudiera pagar sus impuestos y dejar que el condado subastara su propiedad, pero es un hombre generoso. Está dispuesto a darles suficiente dinero para alquilar una bonita habitación en la pensión y vivir sus últimos años cómodamente. Mi marido construyó esta casa, dijo Martha, y ahora su voz temblaba un poco. Plantamos cada árbol, colocamos cada piedra de ese camino. Moriré antes de dejar que se la lleve. Jack Brennan se subió al porche junto a su hermano, con la mano moviéndose hacia el látigo que llevaba en el cinturón. Eso se puede arreglar, anciana. Martha apretó con fuerza el anillo de boda de Samuel, con los nudillos blancos. Las lágrimas comenzaron a resbalar por sus mejillas curtidas, pero no apartó la mirada de él. No suplicó. Solo se sentó en la mecedora que había hecho su marido, llorando en silencio mientras 3 hombres se cernían sobre ella, y todo el pueblo fingía no ver nada. «¡Caballeros!», dijo Caleb en voz baja desde la parte inferior de los escalones del porche. Los 3 chicos Brennan se volvieron. Cole entrecerró los ojos. La mano de Jack permaneció en su látigo. Los hombros de Eli se relajaron ligeramente, como si se sintiera aliviado por la interrupción. «Esto no te concierne, forastero», dijo Cole. «Solo es una discusión privada sobre negocios». Caleb miró más allá de ellos, hacia Martha, y vio las lágrimas, vio cómo le temblaban las manos. A pesar de que ella intentaba mantener la compostura, él vio la espada de caballería de Samuel Hayes, colgada en la pared a través de la puerta abierta detrás de ella. Vio una vida digna siendo pisoteada por alguien, y sintió ese viejo y familiar peso, posándose sobre sus hombros. El peso que había llevado durante tantos años antes de huir a las montañas, el peso de elegir preocuparse. «Señora», dijo, dirigiéndose directamente a Martha, «¿le están molestando estos hombres?». Martha abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Miró a este desconocido, este hombre de las montañas al que apenas había prestado atención en sus 2 visitas anuales al pueblo, y algo en sus ojos, algo firme y sin miedo, hizo que sus lágrimas fluyeran con más fuerza. «Ella está bien», dijo Jack Brennan, bajando del porche. «Ahora, ¿por qué no se dedican a sus asuntos antes de meterse en un buen lío?». Caleb no se movió. Se quedó al pie de los escalones del porche, relajado y tranquilo, con las manos a los lados. No era un hombre grande, no como Daniel, el herrero, pero había algo en su postura que hizo dudar a Jack. «Voy a preguntarlo una vez más», dijo Caleb, con voz tranquila y serena. «Señora, ¿quiere que estos hombres se vayan?». «Sí», susurró Martha, y luego, más alto recuperando la voz. «Sí, quiero que se vayan». Cole Brennan se rió, pero era una risa forzada. «¿Tienes idea de con quién estás tratando?». «Nuestro padre es el dueño de este pueblo», el sheriff le responde a él. «El juez acepta su dinero. Tú solo eres un ermitaño de las montañas». «Sé exactamente con quién estoy tratando», interrumpió Caleb, y ahora había acero en su voz. «Estoy tratando con 3 hombres que creen que pueden aterrorizar a una anciana a plena luz del día, porque nadie tiene el valor de detenerlos». La calle estaba ahora en absoluto silencio. En las ventanas y puertas aparecieron rostros. El herrero se encontraba en la entrada de su fragua, martillo en mano. Henry Peterson se asomó por el marco de la puerta de su tienda. Incluso el sheriff Webb había salido de su oficina al final de la calle, aunque no hizo ningún movimiento para acercarse. «Jack Brennan», perdió la paciencia. «Acabas de cometer el mayor error de tu vida». Se abalanzó por las escaleras, desplegando su látigo con un chasquido que resonó entre los edificios. Era un arma que había utilizado cientos de veces tanto con caballos como con hombres, y sabía cómo hacerla cantar. El mango plateado brilló bajo el sol de la mañana, cuando el cuero trenzado se lanzó hacia la cara de Caleb. Caleb se movió. No fue un movimiento llamativo. No era el tipo de movimiento que haría un joven que intenta impresionar a alguien. Fue sencillo, eficaz, el resultado de décadas de experiencia en lugares donde los errores significaban la muerte. Entró en el arco del látigo, acercándose a Jack en lugar de alejarse, y su mano atrapó el cuero antes de que pudiera completar su golpe. Tiró con fuerza, utilizando el propio impulso de Jack en su contra. Jack Brennan trastabilló hacia adelante, perdiendo el equilibrio, y la otra mano de Caleb lo agarró por el cuello. Con un movimiento fluido, redirigió el impulso de Jack, enviándolo a rodar por el suelo, al pie de los escalones del porche. El látigo se le cayó a Jack de las manos y Caleb lo apartó de una patada, enviándolo a rodar por la calle. Todo duró unos 3 segundos. La mano de Cole Brennan se posó en la pistola que llevaba en la cadera. «Eres hombre muerto». «¿Lo soy?», dijo Caleb, y ahora todos podían oír el cambio en su voz. Seguía siendo tranquila, controlada, pero debajo había algo que hizo que la mano de Cole se congelara a medio camino de su pistola. «Adelante, saca el arma, pero más te vale estar seguro de que eres más rápido que un hombre que ha pasado 30 años sobreviviendo en lugares donde todo quiere matarlo». La mano de Cole tembló.
No estaba acostumbrado al miedo. Había pasado toda su vida al otro lado de él, y esa sensación desconocida le enfureció. Pero no era estúpido. Algo en los ojos de aquel desconocido le decía que desenfundar su pistola sería lo último que haría en su vida. El joven Eli habló por primera vez con voz tensa. Cole, quizá deberíamos. Cállate, Eli, espetó Cole. Luego se dirigió a Caleb. No sabes lo que has hecho. Nuestro padre se enterará de esto. Enviará a 20 hombres. Quemará toda esta calle si es necesario. Entonces la quemará, dijo Caleb simplemente. Pero ahora mismo, hoy, vosotros tres vais a montaros en vuestros caballos y dejaréis a esta mujer en paz. Jack se había levantado del suelo, con el rostro enrojecido por la humillación y la rabia. ¿Creéis que esto ha terminado? ¿Lo creéis? Creo que si seguís en este porche dentro de 10 segundos, me aseguraré de que lo lamentéis, dijo Caleb. 1. Cole retrocedió un paso. 2. La mano de Jack se movió hacia su pistola, pero Eli le agarró del brazo. Jack, no lo hagas. 3. Cole. Brennan señaló a Caleb, con el dedo temblando de furia. Mi padre es Harrison Brennan. Es dueño de todo lo que hay desde aquí hasta la frontera territorial. Cuando se entere de esto, y se enterará, desearás no haber nacido nunca. Los tres hermanos se retiraron hacia sus caballos. Jack tuvo que ser ayudado a montar, todavía mareado por la caída. Cole montó con toda la dignidad que pudo recuperar. Eli fue el último, y antes de girar su caballo, miró a Caleb con algo que podría haber sido gratitud o podría haber sido una advertencia. Esto no ha terminado, dijo Cole recogiendo las riendas. Volveremos mañana con nuestro padre y todos los hombres que pueda reunir, y la casa de esa anciana arderá, y tú con ella. Estaré aquí, dijo Caleb. Los hermanos se alejaron al galope, levantando una nube de polvo a su paso. El sonido de los cascos se desvaneció en la distancia, y lentamente, muy lentamente, la ciudad comenzó a respirar de nuevo. Caleb se volvió hacia Martha, que estaba sentada en su mecedora con ambas manos sobre la boca, llorando desconsoladamente, lágrimas de miedo y alivio, y algo que no había sentido en 5 años. Esperanza, señora, dijo Caleb con suavidad. ¿Está bien? Martha no podía hablar, solo asintió con la cabeza, con las manos aún agarrando el anillo de boda de Samuel a través de su vestido. Al otro lado de la calle, Henry Peterson salió de su tienda. Luego Daniel, el herrero, salió a la calle, todavía con el martillo en la mano. Uno a uno, otros habitantes del pueblo salieron, sin acercarse, sin estar del todo dispuestos a comprometerse, pero sin esconderse tampoco. El sheriff Webb se acercó lentamente, con su placa reflejándola. Se detuvo a unos metros de Caleb, con el rostro preocupado. Forastero, será mejor que montes en tu caballo y te alejes lo más posible de aquí. Cuando Harrison Brennan se entere de esto, dijo Caleb, no me voy a ir. Entonces eres un tonto, dijo el sheriff, pero había algo en su voz que no era exactamente algo que podría haber sido envidia por un hombre que aún tenía el valor de plantar cara. Caleb miró a Martha Hayes, a esta mujer que le recordaba por qué él mismo había llevado una placa en otra vida, en otro territorio. Pensó en volver a su cabaña en la montaña, a la soledad que había elegido, a una vida en la que los problemas de los demás no le concernían, pero ya había tomado su decisión en el momento en que dejó sus provisiones y cruzó la calle. Señora, le dijo a Martha, ¿le parecería bien si me quedara por aquí un día o dos, solo para asegurarme de que no haya más problemas? Martha finalmente recuperó la voz. Puede quedarse aquí. Tengo una habitación libre. No es gran cosa, pero estaría bien, dijo Caleb. Gracias. Recogió sus provisiones del otro lado de la calle. Consciente de que lo observaban desde todas las ventanas, llevó su caballo y su mula al pequeño establo de Martha, les dio agua y comida, y regresó al porche, donde ella seguía sentada, tratando de recomponerse. Ni siquiera sé cómo te llamas, dijo Martha. Caleb Stone, señora. Soy Martha Hayes. Le tendió la mano y él se la estrechó suavemente. Mi marido era Samuel Hayes. Era oficial de caballería, dijo Caleb, señalando con la cabeza la espada que se veía a través de la puerta. Ya lo veo. Debía de ser un buen hombre. El mejor, susurró Martha. Él habría hecho lo mismo que tú acabas de hacer. Lo hizo una vez, por eso lo mataron. Caleb no dijo nada. Se quedó allí de pie, en el porche que Samuel Hayes había construido, mirando la ciudad que había dejado que el miedo los convirtiera en cobardes. Pensó en el mañana, en Harrison Brennan y en los 20 hombres armados, en una lucha que había pasado 15 años evitando, y se dio cuenta de que había estado huyendo durante demasiado tiempo. Señora Hayes, dijo en voz baja, creo que será mejor que me lo cuente todo. El amanecer fue gris y frío, con nubes que llegaban desde las montañas. Caleb había pasado la noche en la mecedora de Samuel, dormitando ligeramente entre períodos de plena alerta.
Era una habilidad que había aprendido en las montañas, donde los depredadores se movían por la noche, y dormir demasiado profundamente podía significar no despertar nunca más. Martha apareció al amanecer con café y galletas. Comieron en silencio en el porche, viendo cómo despertaba el pueblo. Esa mañana se sentía diferente. La gente se movía con determinación, mirando hacia la casa de Martha mientras se ocupaban de sus asuntos. Daniel Morrison ya estaba en su fragua, pero la postura de su cuerpo sugería que estaba más pendiente de la carretera que de su trabajo. La puerta de la tienda general estaba abierta antes de lo habitual, y Henry Peterson barrió 3 veces el mismo trozo de pasarela, con la mirada constantemente en movimiento. La campana del pueblo, esa vieja campana de bronce que solía llamar a la gente a reuniones y celebraciones, permanecía en silencio en su torre junto a la iglesia. No había sonado en años, desde que Harrison Brennan dejó claro que las reuniones no autorizadas no eran bienvenidas. Pero esa mañana, Sarah Mitchell estaba de pie junto a ella, con la mano apoyada en la cuerda, como si estuviera comprobando su peso. «Lo están pensando», dijo Martha en voz baja. «Todo el pueblo se puede sentir en el aire». Caleb asintió. Él también lo había sentido. Esa tensión eléctrica que precedía a los grandes momentos, cuando todo pendía de un hilo y podía caer en cualquier dirección. En su juventud, cuando llevaba la placa de sheriff, había aprendido a interpretar esa tensión, a intuir si un pueblo se mantendría a favor de la ley o en contra de ella. «Señora Hayes», dijo, «cuando lleguen los Brennan, necesito que se quede dentro de la casa, lejos de las ventanas. Esta es mi lucha, señor Stone». «Lo es», admitió. «Pero también es su testimonio lo que más importa. Usted es quien ha estado recopilando pruebas, construyendo el caso. Si me pasa algo, usted es quien puede llevarlo a cabo». Martha empezó a protestar, pero algo en sus ojos la detuvo. Había visto esa mirada antes en los ojos de Samuel, la noche antes de ir al aserradero, la mirada de un hombre que ya había hecho las paces con lo que fuera que viniera después. «No piensas sobrevivir a esto, ¿verdad?», preguntó ella en voz baja. «Pienso hacer lo que es correcto», respondió Caleb. «La supervivencia es secundaria». Antes de que Martha pudiera responder, el sonido de cascos resonó en la calle. Esta vez no eran 3 caballos, sino al menos 20, quizá más, que se acercaban a un trote constante que denotaba disciplina y determinación. Caleb se puso de pie, revisó su rifle y salió a la calle. Los jinetes doblaron la esquina, liderados por un hombre de unos 60 años, con el pelo gris acero y un rostro que nunca había conocido la bondad. Harrison Brennan montaba su caballo como un general, revisando el territorio conquistado. Sus hijos cabalgaban a su lado con frialdad, con mirada vengativa. Jack, ansioso por la violencia. El joven Ellie miraba al frente sin expresión alguna. Detrás de ellos venían hombres de diversos tipos, peones leales a la nómina de Brennan, unos cuantos forajidos genuinos que habían encontrado protección bajo el ala de Harrison, e incluso algunos habitantes del pueblo, a los que se había presionado o pagado para que mostraran su apoyo. Caleb reconoció a 2 ayudantes del sheriff entre ellos, con sus placas brillando a la luz de la mañana. Sin embargo, el sheriff Webb no estaba allí. Eso era interesante. Los jinetes se detuvieron a 15 metros de la casa de Martha, formando un semicírculo con la clara intención de intimidar. Harrison Brennan desmontó con la rigidez de la edad y el dinero, dejando que uno de sus hombres le sujetara las riendas mientras avanzaba. Se movía como un hombre al que nunca le habían dicho que no en su vida. «Tengo entendido que ayer hubo un incidente desagradable», dijo Harrison, con voz clara y fría. «Mis hijos vinieron para hacer negocios legítimos y fueron agredidos por un vagabundo. Es un asunto grave». Caleb no dijo nada. Se limitó a quedarse en la calle, entre Harrison y el porche de Martha. «¿Sabes quién soy?», preguntó Harrison. «Sé lo que eres», respondió Caleb. Una oleada de tensión recorrió a los hombres a caballo. Nadie le hablaba así a Harrison Brennan, no en su propia ciudad. «Este territorio me pertenece», dijo Harrison. «El banco, la oficina de catastro, el telégrafo, la empresa de transporte. Tengo contratos con el ferrocarril y amigos en la legislatura territorial. Cuando quiero algo, lo consigo. Cuando alguien se cruza en mi camino, se arrepiente. Esos son hechos simples». «Aquí hay otro hecho», dijo Caleb. «Ayer 3 hombres amenazaron a una anciana en su propia propiedad. Hoy has traído a una turba armada para hacer lo mismo. En cualquier territorio que respete la ley, eso es un delito». Harrison sonrió, pero era la sonrisa de un lobo. «En este territorio, yo soy la ley. Soy un hombre razonable. Estoy dispuesto a pasar por alto el incidente de ayer. Si te disculpas con mis hijos, monta en tu caballo y abandona Bent Creek para siempre. Tienes 60 segundos para decidir». «No». La única palabra quedó suspendida en el aire. La sonrisa de Harrison se desvaneció. «Entonces serás ahorcado», dijo simplemente. «Ayudante Marsh, lea la orden judicial».
Uno de los hombres, que llevaba una placa, sacó un papel y leyó con voz monótona. Era una orden de arresto contra Caleb Stone por agresión y lesiones, resistencia a la autoridad y amenazas a un funcionario del gobierno territorial. Todo mentiras. Todo firmado por un juez que Harrison tenía en su poder. Todo completamente legal dentro del sistema corrupto que había construido. Vendrá con nosotros ahora, dijo Harrison, pacíficamente o de otra manera, y la señora Hayes cederá su propiedad para saldar los daños civiles que usted ha causado. Entonces este desagradable asunto habrá terminado. En ese momento sonó la campana del pueblo. Un repique claro y fuerte que resonó entre los edificios y se extendió por el valle. Sarah Mitchell había tirado de la cuerda, y el sonido era como una llamada de trompeta, algo que despertaba. Tras años de silencio, la gente comenzó a salir de los edificios. No todos, pero sí los suficientes. Daniel Morrison salió a la calle, todavía con su martillo en la mano. Henry Peterson se quedó en la puerta de su tienda. James Chen salió de su restaurante con su hijo adolescente a su lado. El Dr. Hardwell apareció con su maletín negro en la mano, como si se tratara de una visita más. Thomas Morrison, Frank Cooper y una docena más, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, salieron a la calle. No se interpusieron entre los jinetes armados y Caleb. Aún no estaban preparados para eso, pero se quedaron donde se les podía ver, donde su presencia significaba algo. Estaban presenciando, dando testimonio, negándose a esconderse. El rostro de Harrison Brennan se ensombreció. ¿Qué es esto? Son personas que están cansadas de tener miedo, gritó Sarah Mitchell desde la torre de la iglesia, aún sujetando la cuerda de la campana. Este es un pueblo que por fin recuerda que tiene carácter. Sois todos unos necios, dijo Harrison, alzando la voz. ¿Creéis que quedaros en la calle va a detener algo? Quemaré todos los negocios que se me opongan. Exigiré el pago de todos los préstamos. Ejecutaré todas las hipotecas. Para el mes que viene, la mitad de vosotros estaréis sin hogar. Quizás, dijo Daniel Morrison con su voz grave, pero al menos podremos volver a mirar a nuestros hijos a los ojos. Salió más gente. No todos seguían teniendo miedo, pero sí los suficientes como para que Harrison Brennan se replanteara la situación. No era así como se suponía que iban a ir las cosas. Cuando mostraba su fuerza, la gente se acobardaba. Siempre lo habían hecho. Cole Brennan se inclinó desde su caballo y le habló con urgencia al oído a su padre. Harrison llevó la mano a la pistola que llevaba en la cadera, y por un momento, toda la calle contuvo la respiración. Entonces apareció el sheriff Webb, caminando lentamente por el centro de la calle. Se detuvo entre los hombres de Harrison y la gente del pueblo, con la mano en su propia pistola, el rostro preocupado pero decidido. Harrison, dijo el sheriff en voz baja, esto ha ido demasiado lejos. Estás con ello. La voz de Harrison era incrédula. Después de todo lo que he hecho por ti, no has hecho nada por mí excepto convertirme en algo de lo que me avergüenzo, dijo Webb. Sigo siendo el sheriff de esta ciudad y te ordeno a ti y a tus hombres que os retiréis. Tengo una orden judicial, dijo Harrison, agitando el papel, firmada por el propio juez Morrison. ¿El juez Morrison, que te debe $50,000? Preguntó Webb. Esa orden no vale ni el papel en el que está escrita, y aquí todos lo saben. Harrison se sonrojó de rabia. Entonces impartiré mi propia justicia. Chicos, detengan a ese hombre. Cualquiera que interfiera será considerado cómplice. Los jinetes se miraron entre sí. Estaban acostumbrados a intimidar a personas asustadas, no a enfrentarse a medio pueblo. Varios de ellos comenzaron a retroceder con sus caballos. ¡Moveos!, gritó Harrison. Es una orden. Jack Brennan espoleó a su caballo y desenfundó su pistola, pero antes de dar 3 pasos, Caleb ya tenía su rifle apuntando. No a Jack, sino a las patas de su caballo. El disparo levantó tierra justo delante del animal, que se encabritó y tiró a Jack a la calle. El siguiente no fallará, dijo Caleb con calma, accionando la palanca para cargar otra bala. ¡Matadlo!, gritó Harrison perdiendo toda compostura. ¡Matadlos a todos! Pero ninguno de sus hombres se movió. Miraron a la gente del pueblo, al sheriff Webb con la mano en su arma, a Caleb, que acababa de demostrar que podía disparar exactamente donde quería. Calculaban las probabilidades y de repente las encontraban inciertas. El joven Eli Brennan desmontó y caminó hacia su padre. Patch, para allá. ¿No lo ves? Ya has perdido. Harrison abofeteó a su hijo menor, haciéndolo tambalearse. No he perdido nada. Esta gente es mía. Este pueblo es mío, no dijo Martha Hayes desde su porche, con voz clara y firme. Nunca lo fuimos. Lo olvidamos durante un tiempo, pero el señor Stone nos ayudó a recordarlo. Levantó la caja de madera con las pruebas. Tengo documentos, señor Brennan. Escrituras falsificadas, contratos falsos, testimonios de personas a las que ha intimidado. Mi marido los reunió antes de que usted lo matara,
y yo he ido añadiendo más cada día desde entonces. Toda la horrible verdad de lo que ha hecho, escrita donde no se puede negar. Dámelos. Harrison gruñó y se dirigió hacia el porche. Caleb se interpuso en su camino. No. Se enfrentaron. El terrateniente corrupto y el hombre de las montañas, que había vuelto a encontrar su propósito. A su alrededor, el pueblo observaba y esperaba. Las nubes que cubrían el cielo finalmente se rompieron y comenzó a llover, primero suavemente, luego con más fuerza, lavando el polvo de la calle. La lluvia arreció, convirtiendo la calle en barro. Harrison Brennan permaneció allí, con su costosa ropa, oscureciéndose por el agua, el rostro contorsionado por una rabia que no tenía dónde descargar. Sus hombres lo abandonaban, no de forma dramática, sino con la tranquila certeza de las ratas que abandonan un barco que se hunde. Los caballos retrocedían, los jinetes intercambiaban miradas y, uno a uno, encontraban razones para estar en otro lugar. Esto no ha terminado, dijo Harrison, pero su voz había perdido su autoridad. Ahora no era más que un anciano, de pie bajo la lluvia, viendo cómo se desmoronaba su imperio. Presentaré cargos federales. Tendré a los Marshalls aquí en una semana. Bien, dijo Caleb. Estaré aquí cuando lleguen. Harrison se volvió hacia sus hijos. Cole parecía asesino, pero calculador, ya pensando en cómo salvar la situación. Jack se estaba levantando del barro, con el orgullo tan herido como el cuerpo, y Ellie se mantenía apartado, frotándose la mandíbula donde su padre le había golpeado, con algo roto en los ojos que sugería que no solo le dolía la cara. «Vamos», les dijo Harrison. «Nos vamos». Pero antes de que pudiera montar en su caballo, una voz gritó entre la multitud, y «¿Mi granja?» Era un hombre mayor, delgado y curtido, de pie en la puerta de lo que en otro tiempo había sido una ferretería. Caleb no sabía su nombre, pero Martha sí. «Es Robert Johnson», susurró. «Su granero se quemó, lo perdió todo». «Usted dijo que fue un accidente, señor Brennan», continuó Johnson, con voz temblorosa pero decidida. «Pero no lo fue, ¿verdad? Sus hombres la quemaron porque no quise venderla al precio que usted pedía». «Eso es una calumnia», espetó Harrison. «Yo los vi», gritó una voz de mujer. «Vi a Jack Brennan alejarse a caballo de la finca de los Johnson esa noche». Más voces se unieron. Las historias que se habían susurrado en la oscuridad se contaban de repente a la luz del día. El dique se había roto y todo lo que Harrison había construido sobre el miedo se estaba desmoronando. «¡Basta!», rugió Harrison. Desenvainó su pistola y la blandió ante la multitud. «¡Basta ya! ¿Creéis que podéis enfrentaros a mí? Os destruiré a todos». El sheriff Webb desenfundó su propia arma. «Baja eso, Harrison. No te atreverás. Estoy cansado de lo que me he convertido», dijo Webb simplemente. Durante un largo momento, nadie respiró. La pistola de Harrison pasó del sheriff a Caleb y a la gente del pueblo, como si estuviera tratando de decidir quién merecía más su bala. Su rostro estaba morado de rabia y le temblaban las manos. Entonces, el joven Eli dio un paso adelante y le quitó suavemente la pistola de la mano a su padre. «Se acabó, P», dijo en voz baja. «Que se acabe». Harrison miró a su hijo menor como si viera a un extraño. «Tú te atreves, yo me atrevo», dijo Eli, «porque no quiero ser como tú. No quiero acabar parado bajo la lluvia, odiado por todos, sin nada más que dinero y enemigos». Miró a Caleb. «Tiene razón, has perdido». Harrison trastabilló hacia atrás, se recuperó, y miró a su alrededor a los rostros que lo observaban. No había piedad en ello, tampoco había miedo, solo la fría satisfacción de ver caer a un tirano. «Este pueblo está acabado», dijo con voz ronca. «Sin mi dinero, sin mi negocio, todos morirán de hambre. Denme 6 meses y me suplicarán que vuelva». «Correremos el riesgo», dijo Daniel Morrison. Harrison montó en su caballo con dificultad, mostrando su edad como nunca antes lo había hecho. Cole y Jack también montaron, aunque Jack no dejaba de mirar atrás a la multitud, como si memorizara los rostros para vengarse en el futuro. Ellie se quedó en el suelo, todavía con la pistola de su padre en la mano. Ellie Harrison ladró. «Súbete a tu caballo ahora mismo». «No, P. Me quedo. Voy a ayudar a arreglar esto». «No eres mi hijo». «Lo sé», dijo Ellie, y había tanto dolor como alivio en su voz. «Lo sé desde hace mucho tiempo». Los jinetes Brennan se marcharon al galope. Harrison iba en cabeza, salpicando los charcos y desapareciendo tras la curva hacia su rancho. El sonido de los cascos se desvaneció, y el pueblo se quedó bajo la lluvia, sin saber qué hacer con esta libertad repentina e inesperada. El sheriff Webb enfundó su arma y se acercó a Caleb. «Eso ha sido lo más valiente que he visto nunca, o lo más estúpido. Aún no sé cuál de las dos cosas, quizá ambas. Caleb ha dicho que volverá, ya sabes, con más hombres y un plan mejor. Los hombres como Harrison Brennan no se rinden, lo sé. Por eso tenemos que actuar rápido». Caleb se volvió hacia los habitantes del pueblo que se habían reunido.
tenemos pruebas de sus delitos y ahora tenemos testigos dispuestos a declarar, pero tenemos que llevarlo a alguien que pueda actuar antes de que Harrison tenga tiempo de borrar sus huellas o comprar más protección. El gobernador territorial está a 3 semanas de distancia, dijo el Dr. Hartwell, y Harrison lo tiene en su poder de todos modos. Entonces iremos por encima de él, dijo Caleb al juez federal de circuito en Denver. Él está limpio. Lo conocí hace años cuando se detuvo, habiendo dicho casi demasiado. Cuando trabajaba en las fuerzas del orden, Sarah Mitchell se adelantó entre la multitud, con el pelo empapado por la lluvia. Señor Stone, ¿quién es usted en realidad? Se mueve como un agente de la ley. Piensa como un agente de la ley. No es solo un ermitaño de las montañas. La pregunta quedó en el aire. Caleb sintió el peso de todas esas miradas sobre él. Gente que acababa de arriesgarlo todo basándose en la palabra de un desconocido. Se merecían la verdad. Me llamo Caleb Thornton, dijo en voz baja. Hace 15 años era alguacil federal. Algunos de ustedes quizá hayan oído ese nombre. Los más mayores lo habían oído. Caleb vio reconocimiento en sus rostros, conmoción en sus ojos. El fantasma de Shiloh, el hombre que había limpiado 3 territorios y llevado la justicia a lugares que habían olvidado lo que significaba. Pensaba que estabas muerto, susurró el sheriff Webb. Quería estarlo, admitió Caleb. Después de que hombres como Harrison Brennan mataran a mi familia, no podía seguir llevando la placa, así que adopté un nuevo nombre y desaparecí en las montañas. Me dije a mí mismo que había terminado con las luchas de los demás. Miró a Martha en su porche. Pero algunas luchas te encuentran, lo quieras o no. ¿Por qué no nos lo dijiste?, preguntó Daniel. Porque Caleb Thornton está muerto. Ahora solo soy Caleb Stone, un hombre que vive en las montañas y quiere que lo dejen en paz. Pero si queremos derrotar a Harrison Brennan, tenemos que hacerlo de forma legal, a través de los canales que él no puede corromper. Y para eso, necesito volver a ser Caleb Thornton, solo por un tiempo. Henry Peterson se abrió paso entre la multitud. Si eres quien dices ser, puedes comunicarte con el juez federal en Denver. Tienes la autoridad. Tenía la autoridad. No estoy seguro de que siga siendo así después de 15 años. Solo hay una forma de averiguarlo. El sheriff Webb dijo, iré contigo. Entre los dos, podemos llevar las pruebas de Martha al juez Harrison. El otro Harrison, el que realmente cree en la justicia. Es una semana de duro viaje en cada sentido. Caleb dijo, 2 semanas como mínimo. Harrison Brennan podría quemar esta ciudad 2 veces en ese tiempo. Entonces la defenderemos. Daniel dijo, ya nos hemos levantado una vez. Podemos hacerlo de nuevo. Caleb miró a esas personas, tenderos y granjeros, un médico y un maestro, hombres y mujeres que acababan de redescubrir su valor. ¿Podrían resistir la venganza de Harrison? Contra pistoleros a sueldo y la destrucción sistemática. Tendremos que organizarnos, dijo, establecer guardias, preparar defensas, mantener a todos juntos. Harrison intentará acabar con vosotros uno por uno si se lo permitís. Yo puedo ayudar con eso, dijo Ellie Brennan. Aún sostenía la pistola de su padre, mirándola ahora, como si no supiera qué hacer con ella. Sé cómo piensa. Conozco sus tácticas y sé dónde guarda sus registros, los auténticos, los que muestran todos sus negocios ilegales. La multitud murmuró, sin saber si confiar en él. Pero Martha Hayes bajó de su porche y caminó por el barro hasta donde estaba el joven. Tu padre te golpeó por hacer lo correcto, dijo. Eso requiere un tipo de valentía que es poco común. Si realmente quieres ayudar, lo aceptaremos. Ellie la miró con una gratitud que rayaba en las lágrimas. Siento todo lo que mi familia le hizo a tu marido, a este pueblo. No eres responsable de los pecados de tu padre, dijo Martha con delicadeza. Solo de tus propias decisiones. Hoy has elegido lo correcto. La lluvia comenzó a amainar, y, en algún lugar por encima de las nubes, el sol intentaba abrirse paso. Caleb lo sintió como algo físico. El peso que había oprimido a este pueblo durante 5 años comenzaba a levantarse. No había terminado, ni mucho menos. Lo más difícil aún estaba por llegar. Pero por primera vez la victoria parecía posible. Esa tarde se reunieron en la iglesia, el edificio más grande del pueblo, un terreno neutral donde todos se sentían seguros. Casi 70 personas se apiñaron en bancos pensados para 50, y otras más se quedaron de pie junto a las paredes. Era más de lo que Caleb había esperado, menos de lo que temía que necesitaran, pero era un comienzo. Ellie Brennan estaba de pie junto a Caleb, en primera fila, y eso por sí solo ya valía la pena. El chico, y Caleb se dio cuenta ahora de que eso era lo que era. Solo un chico, a pesar de sus 21 años, parecía aterrorizado, pero decidido. En sus manos llevaba una bolsa de cuero que había recuperado del rancho Brennan antes de que su padre pudiera destruir. Antes de planear nuestra defensa, dijo Caleb, tenemos que entender exactamente contra qué nos estamos defendiendo.
Ellie ha accedido a compartir lo que sabe. El joven dio un paso adelante, con la voz temblorosa al principio, pero cada vez más firme. Mi padre lleva 2 libros de contabilidad, los que muestra a la gente y los auténticos. He estado copiando páginas durante el último año, desde que me di cuenta de que lo que hacía estaba mal. Sacó unos papeles de la cartera. Aquí figuran todos los sobornos que ha pagado, todas las escrituras que ha falsificado, todas las amenazas que ha proferido. Hay nombres, fechas, cantidades. Todo está aquí. Un murmullo recorrió la multitud. Era más de lo que esperaban como prueba real del funcionamiento interno de la Operación Brennan. Hay algo más, continuó Ellie, apretando con fuerza la cartera. Mi padre no solo mató a Samuel Hayes, hubo otros. 3 hombres en los últimos 5 años que se le enfrentaron. Todos murieron en accidentes que no fueron accidentes. Sacó un libro de contabilidad gastado y lo abrió por una página concreta. Este es el diario privado de mi padre. No registra los asesinatos directamente, pero sí los pagos a los hombres que los cometieron. Jack Brennan estuvo involucrado en 2, Cole en los 3, y hay un nombre que aparece en todas las entradas, un hombre llamado Silas Cade. El sheriff Webb palideció. Cades está en la ciudad, lleva aquí una semana. Pensaba que era solo otro vagabundo, pero es un asesino. Ellie dijo, mi padre lo trae cuando los hombres de aquí no son lo suficientemente despiadados. Ha matado al menos a 8 personas que yo sepa, probablemente más. Y ahora mismo está en el rancho Brennan, esperando órdenes. El ambiente en la iglesia cambió. Plantarle cara a Harrison Brennan y a sus cobardes hijos era una cosa. Enfrentarse a un asesino profesional era otra cosa muy distinta. Tenemos que irnos, dijo alguien desde el fondo. Coged a nuestras familias y marchaos antes de que sea demasiado tarde. ¿Y a dónde iremos? Sarah Mitchell contó. ¿De cuántos pueblos os han echado antes de dejar de huir? Tiene razón. Daniel Morrison dijo. Además, Brennan no nos dejará marchar. Ahora no. Lo hemos humillado delante de todo el pueblo. Nos perseguirá uno por uno para dar ejemplo. Caleb levantó la mano para que se callaran. Escuchadme. Sé que tenéis miedo. Es normal. Pero el miedo os ha mantenido callados durante 5 años, y lo único que habéis conseguido es más opresión. Hoy habéis encontrado vuestro valor. No lo perdáis ahora. Es fácil decirlo, exclamó alguien. Eres el fantasma de Shiloh. Eres una leyenda. Nosotros solo somos gente corriente. Yo no nací siendo una leyenda, dijo Caleb en voz baja. Solo era un hombre que seguía eligiendo quedarse, cuando habría sido más fácil marcharse. Eso es todo. El valor es tomar la decisión difícil, cuando todo en ti quiere huir. Se colocó en el centro de la iglesia, donde todos podían verlo. Esta es la verdad. Harrison Brennan ha perdido, solo que aún no lo sabe. Su poder provenía del miedo y el secretismo. Ustedes le han quitado ambas cosas. Ahora no es más que un anciano con pistoleros a sueldo y dinero sucio, y los hombres así siempre acaban cayendo. Pero, ¿a cuántos de nosotros arrastrará consigo?, preguntó el Dr. Hartwell. Eso depende de lo inteligentes que seamos, respondió Caleb. El sheriff Webb y yo partiremos hacia Denver al amanecer. Llevaremos las pruebas de Martha y los documentos de Ellie al juez Harrison. Aunque el gobernador territorial sea corrupto, el juez federal no lo es. Emitirá órdenes de arresto y enviará marshals de verdad, hombres que no se pueden comprar. Son 2 semanas, dijo Henry Peterson. Quizá más si cambia el tiempo. ¿Qué hacemos mientras tanto? Defenderse, permanecer unidos. No dejéis que Brennan os aísle o os asuste para que volváis a someteros. Caleb señaló a los jóvenes entre la multitud. Organizad turnos de vigilancia cada noche. Hombres con rifles vigilando los accesos al pueblo. No se arriesgará a un asalto directo si sabe que le verá. ¿Y durante el día?, preguntó alguien. Durante el día, vivid vuestras vidas públicamente, de forma visible. Cuantos más testigos haya de todo lo que ocurra, más seguros estaréis. Brennan prospera en la oscuridad, así que permaneced a la luz. Hablaron durante otra hora, concretando detalles. ¿Quién vigilaría y cuándo? ¿Cómo señalarían el peligro? ¿Dónde podría reunirse la gente si necesitaban defenderse? Era el tipo de planificación que Caleb había hecho cientos de veces como alguacil, pero estos no eran ayudantes entrenados. Eran gente corriente, que estaba aprendiendo a ser valiente. Cuando terminó la reunión, un hombre mayor se acercó a Caleb. Tenía el porte de alguien que alguna vez había vestido uniforme, y sus ojos eran agudos a pesar de su edad. Marshall Thornton, dijo en voz baja, o debería llamarle Stone. Stone está bien, dijo Caleb. ¿Y usted es? Capitán James Anderson, retirado. Serví bajo el mando del general Sherman durante la guerra. Cuando terminó, me instalé aquí pensando que había dejado atrás la lucha. Hizo una pausa. Sé quién es usted. Estuve en Shiloh. Vi lo que hiciste allí. ¿Cómo salvaste a ese regimiento
cuando todos los demás lo daban por perdido. Caleb sintió cómo se agitaban viejos recuerdos, recuerdos dolorosos que había pasado años tratando de enterrar. Eso fue hace mucho tiempo, capitán. Hay cosas que no cambian, dijo Anderson. Sigues siendo el mismo hombre que no abandonaba a sus soldados. Por eso estás aquí ahora, ¿no? No puedes abandonar a las personas que necesitan ayuda. Quizás, admitió Caleb, o quizás solo estoy cansado de huir. Anderson lo observó durante un largo momento. Tengo 15 hombres, todos veteranos, todos aún capaces. Entrenamos una vez al mes solo para mantenernos en forma. Si necesitas combatientes entrenados, yo necesito que esta ciudad pueda protegerse a sí misma, dijo Caleb. Pero sí, contar con hombres experimentados ayudaría. ¿Puedes organizarlos? Ya lo he hecho. Nos reuniremos mañana por la mañana para planificar las defensas adecuadas. Anderson le tendió la mano. Es un honor volver a servir bajo su mando, señor. Después de que Anderson se marchara, Martha se acercó con Ellie Brennan. El joven parecía agotado, cargando con el peso de los crímenes de su familia sobre sus hombros. Señor Stone, dijo Ellie, necesito preguntarle algo. Cuando esto termine, cuando mi padre esté en la cárcel, ¿qué pasará conmigo? Eso depende, dijo Caleb. ¿Participaste en alguno de los asesinatos? ¿En algún acto violento? No, lo juro. A veces me quedaba mirando, y eso ya es un pecado suficiente. Pero nunca hice daño a nadie. Entonces testifica contra tu padre y tus hermanos. Ayuda a condenarlos, y después, pasa el resto de tu vida siendo mejor que ellos. No será suficiente, dijo Ellie. Nada de lo que haga compensará lo que ellos hicieron. No, asintió Caleb. Pero hazlo de todos modos. Eso es la redención. Pasar tu vida tratando de equilibrar una balanza que nunca estará equilibrada. Martha puso su mano sobre el hombro de Ellie. Mi marido creía que las personas podían cambiar, que nadie estaba más allá de la salvación. Honraré su memoria, creyendo eso también. Los ojos del joven se llenaron de lágrimas. Gracias. Al caer la noche, Caleb recorrió el perímetro de la ciudad con el sheriff Webb y el capitán Anderson. Identificaron los puntos vulnerables, los lugares por donde los hombres de Brennan podrían intentar infiltrarse. Los veteranos de Anderson ocuparían las posiciones clave y los habitantes de la ciudad cubrirían los huecos. Ya sabes, intentará algo esta noche. Webb dijo que no podía dejar pasar lo que había ocurrido esa mañana. Su reputación dependía de ello. Lo sé, dijo Caleb. Por eso no voy a dormir. Tú tampoco deberías hacerlo. Establecieron turnos de vigilancia de 2 horas con ojos descansados, escudriñando constantemente la oscuridad. Caleb se colocó en el tejado de la iglesia, desde donde podía ver 3 de los 4 accesos al pueblo. Tenía el rifle sobre el regazo y la mente despejada, como solo ocurre antes de la violencia. Hacia medianoche, los vio. Sombras que se movían en la oscuridad, 2 coordinadas como animales. 6 hombres, tal vez 8, se acercaban desde el este, donde el arroyo les proporcionaba cobertura. Se dirigían hacia la casa de Martha, con la intención de incendiarla mientras todos dormían. Caleb dio la señal con 3 destellos rápidos de su linterna. Alrededor del pueblo, otros vigilantes respondieron. En cuestión de minutos, hombres armados se colocaron en posición, silenciosos como fantasmas. Los atacantes no tuvieron ninguna oportunidad. Esperaban encontrar un pueblo dormido. En cambio, se encontraron con una defensa preparada. Sonaron disparos de advertencia y las balas levantaron polvo alrededor de sus pies. Se dispersaron y huyeron, desapareciendo en la oscuridad. Uno de ellos no fue lo suficientemente rápido. El capitán Anderson y 2 de sus veteranos lo atraparon cuando intentaba escapar cruzando el arroyo. Lo arrastraron de vuelta al pueblo, empapado y aterrorizado. A la luz de la lámpara de la oficina del sheriff, se descubrió que el cautivo era uno de los peones del rancho de Harrison Brennan, un hombre llamado Pete Dalton, al que se había visto bebiendo con los chicos Brennan en el salón. «Habla», dijo el sheriff Webb. ¿Cuál era el plan? Dalton miró a su alrededor, a los rostros severos que lo rodeaban, y se dio cuenta de que allí no tenía amigos. Quemar la casa de los Haye, matar a Stone, si teníamos la oportunidad. Hacer que pareciera un accidente, una lámpara volcada, aceite derramado. ¿Quién dio la orden? Cole Brennan. Pero todos sabíamos que venía del viejo. ¿Quién más estaba con vosotros? Dalton dio 6 nombres, todos leales a Brennan. Webb los anotó cuidadosamente. ¿Qué más hay planeado?, preguntó Caleb en voz baja. No lo sé. Juro que se suponía que iba a ser rápido y fácil. Entrar, prender el fuego y salir antes de que nadie se diera cuenta. Silas Cade, dijo Caleb. ¿Él también forma parte de esto? Al mencionar el nombre del asesino, Dalton palideció aún más. Está en el rancho, pero no se involucra en las cosas pequeñas. Harrison lo está reservando para... Se detuvo, dándose cuenta de que había hablado demasiado. ¿Para qué?, Webb insistió. Por ti, dijo Dalton mirando a Caleb. Cuando te vayas a Denver,
Kat te tenderá una emboscada en el camino, te matará a ti y al sheriff y hará que parezca un ataque de bandidos. La habitación se quedó en silencio. Caleb esperaba algo así, pero oírlo confirmado era diferente. ¿Cuándo?, preguntó. No lo sé. Pronto. Es todo lo que he oído. Encerraron a Dalton en una celda y se reunieron en la oficina. El capitán Anderson, el sheriff Webb, Martha, Sarah Mitchell, Daniel Morrison y el propio Caleb. Un improbable consejo de guerra. Si Kat te está esperando para tenderte una emboscada en el camino, dijo Anderson, nunca llegarás a Denver. Se supone que es el mejor que hay. Se supone, dijo Caleb en voz baja. ¿Lo conoces? He oído hablar de él. Nos cruzamos una vez hace años. Es bueno, paciente, metódico. Encontrará el lugar perfecto y esperará durante días si es necesario. Entonces no puedes ir, dijo Martha. Encontraremos otra manera. No hay otra manera, dijo Caleb. Esos documentos deben llegar al juez Harrison. Es la única forma de terminar esto legalmente. Legalmente no importa si estás muerto, señaló Webb. Caleb se quedó callado durante un largo rato, pensando. Luego sonrió, no con alegría, sino con la sombría satisfacción de un plan que se estaba formando. Entonces no le daremos lo que espera, dijo. Le daremos lo que cree que quiere. A la mañana siguiente, Caleb y el sheriff Webb hicieron alarde de prepararse para su viaje a Denver. Cargaron provisiones en sus caballos a plena luz del día, con medio pueblo mirando. Discutieron su ruta en voz alta, para que todos pudieran oír. Tomarían el paso de montaña, el camino más rápido, pero también el más peligroso, perfecto para una emboscada. ¿Crees que Brennan tiene espías vigilando?, preguntó Webb en voz baja mientras trabajaban. Cuento con ello, respondió Caleb. Lo que nadie vio fue la segunda serie de preparativos que se llevaban a cabo en el sótano de Martha. El capitán Anderson y sus veteranos se estaban equipando para una misión muy diferente. Seguirían a Caleb y Webb a distancia, sin dejarse ver, listos para lanzar una contraemboscada si Silas Cade se dejaba ver. Se están utilizando a ustedes mismos como cebo, dijo Martha, con la preocupación grabada en cada rasgo de su rostro. Es la única forma de sacarlo de su escondite, explicó Caleb. Cade no atacará el rancho, hay demasiados testigos. Esperará hasta que estemos en el desierto, donde podrá desaparecer después. Ahí es cuando lo atraparemos. Y si algo sale mal, espero que la ciudad pueda resistir sin mí. Partieron al amanecer, cabalgando entre la niebla matinal que aún se aferraba al valle. A sus espaldas, Ben Creek parecía tranquilo, casi normal. Si no supieras que hay hombres armados vigilando desde los tejados y que el miedo aún acecha en las esquinas, delante se encuentra el paso de montaña, un día de dura cabalgada a través del campo, donde un solo disparo de rifle puede resonar durante kilómetros. Caleb conocía este territorio. Había pasado 15 años aprendiendo cada sendero, cada cañón, cada lugar donde un hombre podría esconderse o cazar. Ese conocimiento podría ser lo único que lo mantuviera con vida. Al mediodía, llegaron al desfiladero, un lugar donde los senderos se estrechaban entre dos paredes rocosas, con cantos rodados en lo alto, que proporcionaban una cobertura perfecta para un tirador. Era el tipo de lugar que ponía los pelos de punta a Caleb, el tipo de lugar donde los hombres buenos morían, sin llegar a ver lo que los mataba. «Estará allí arriba», dijo Webb, con la mano apoyada en su rifle. «Quizá», dijo Caleb, «pero no lo creo. Es demasiado obvio. Cade es más inteligente que eso. Esperará hasta que estemos relajados, pensando que hemos superado el peligro». Atravesaron el desfiladero en estado de máxima alerta, con los rifles preparados y los ojos fijos en las alturas. Nada. El paso se abría a un pequeño valle, y se detuvieron para dar de beber a los caballos y relajar la tensión. Fue entonces cuando Caleb lo sintió, la sensación de ser observado por alguien que sabía cómo observar sin ser visto. No giró la cabeza, no cambió de expresión, pero su cuerpo se tensó de una forma que Webb reconoció. «Está aquí», susurró Webb. «A unos 300 metros al noroeste», murmuró Caleb. «En esas rocas sobre los árboles. ¿Lo ves?» «No, pero sé cómo piensa. Es donde yo estaría». Acamparon cuando el sol comenzó a descender hacia el horizonte, encendieron una hoguera y prepararon sus sacos de dormir a la vista de todos. Hablaron y rieron, fingiendo ser hombres que se creían a salvo, pero ambos llevaban sus cinturones con las pistolas y mantuvieron sus rifles al alcance de la mano. Al caer la noche, el capitán Anderson y sus hombres se pusieron en posición. Habían estado siguiendo a Caleb y Webb desde la distancia durante todo el día, manteniéndose fuera de su vista. Ahora se arrastraban por el bosque, rodeando la zona donde Caleb creía que se escondía Cade. La trampa estaba tendida. Ahora solo tenían que sobrevivir. Caleb mantuvo la hoguera encendida, convirtiéndose en un blanco fácil. Webb fingía dormir, pero mantenía los ojos entreabiertos, vigilando. Pasaron las horas. La luna salió,
tiñendo el Valle de Plata. Entonces, el fuego explotó, no por una bala, sino por una botella llena de aceite y prendida con un trapo lanzado de la oscuridad. Se rompió entre las llamas y roció aceite ardiente por todo el campamento. Caleb rodó, con la manta en llamas, mientras Webb se apresuraba a refugiarse detrás de una roca. Le siguieron otras 2 botellas, convirtiendo su campamento en un infierno. En medio del caos y el humo, Caleb oyó el sonido que había estado esperando, el mecanismo de un rifle. Demasiado lejos para ser una amenaza inmediata, pero lo suficientemente cerca como para ser mortal. No disparó al oír el sonido. Eso es lo que Cade esperaría. En cambio, corrió hacia él, utilizando la oscuridad y la confusión como cobertura, moviéndose como lo había hecho durante la guerra, cuando era explorador tras las líneas enemigas. Detrás de él, oyó gritar a los hombres de Anderson, que se acercaban pensando que la batalla había comenzado, pero Caleb sabía que no era así. Las botellas eran una distracción, una forma de sacarlos de su escondite. Cade estaría moviéndose ahora, reubicándose en una posición secundaria, desde donde pudiera eliminar a los defensores confundidos. Caleb corrió a través de la oscuridad, con la certeza de alguien que había pasado toda su vida leyendo el terreno. Sabía dónde estaban las buenas posiciones de tiro. Sabía a dónde iría un hombre inteligente después de que su primera posición se viera comprometida. Encontró a Cade en un afloramiento rocoso con vistas al caos que se extendía debajo. El asesino estaba exactamente donde Caleb había predicho, preparándose para su próximo disparo. Era un hombre delgado, todo tendones y músculos, con ojos que reflejaban la luz de la luna como los de un depredador. «No lo hagas», dijo Caleb en voz baja, apuntando con su rifle a la espalda de Cade. Cade se quedó paralizado. Lentamente, muy lentamente, bajó el rifle y levantó las manos. «Thornton», dijo, «oí que habías muerto. Lo estuve durante 15 años. Ahora ya no. Harrison Brennan me contrató para matarte, pagándome mucho dinero. No es nada personal. Nunca lo es con hombres como tú», dijo Caleb. «Levántate despacio». Cade se puso de pie, con las manos aún en alto, pero algo en su postura alertó a Caleb. Demasiado relajado, demasiado seguro para un hombre que había sido capturado. «Eres bueno», dijo Cade. «Mejor de lo que esperaba. Pero cometiste un error». «¿Cuál?» «Viniste solo». La voz provenía de detrás de Caleb, y sin volverse supo que lo habían superado. Había 2 asesinos, no uno. Cade había traído a un compañero. «Suelta el rifle», dijo la voz. «O te disparo por la espalda y luego resuelvo el resto». Caleb calculó ángulos, distancias, posibilidades, ninguna de ellas buena. Empezó a bajar el rifle. Fue entonces cuando Ellie Brennan disparó al segundo asesino. El joven los había seguido desde la ciudad sin que nadie lo supiera, impulsado por la culpa y una necesidad desesperada de enmendar sus errores. Su disparo no fue perfecto. Le dio al asesino en el hombro en lugar de en el centro del cuerpo, pero fue suficiente. El hombre tropezó, su propio disparo salió desviado, y Caleb se giró y lo derribó de un solo tiro. Cade se movió entonces, lanzándose a por su rifle. Caleb fue más rápido. La culata de su rifle golpeó a Cade en la sien, y el asesino cayó como una piedra. Anderson y sus veteranos llegaron momentos después, con las armas preparadas, pero la lucha había terminado. Ataron a ambos asesinos. El que Ellie había disparado sobreviviría, y Cade solo estaba inconsciente, y aseguraron el campamento. «Ha sido una tontería», le dijo Caleb a Ellie. «Podrían haberte matado». «Lo sé», dijo el joven, con las manos aún temblorosas, «pero tenía que hacerlo. Mi familia empezó esto. Tenía que ayudar a acabar con ello». Caleb quería enfadarse, pero al mirar a este chico que se había rebelado contra su propia familia para hacer lo correcto, no pudo. «Me has salvado la vida. Gracias». Llegaron a Denver 4 días después, con 2 prisioneros a cuestas y pruebas suficientes para condenar a Harrison Brennan 2 veces. El juez Harrison era un hombre de unos 70 años, gris como el invierno, pero con ojos que lo habían visto todo, y no creían nada hasta que se demostrara. Revisó los documentos de Martha, los registros de Ellie, y el testimonio de Silas Cade, que se volvió contra su empleador en cuanto se dio cuenta de que lo iban a ahorcar de todos modos. «Esto es condenatorio», dijo el juez. «Señor Thornton, ¿entiende lo que me está pidiendo que haga? Harrison Brennan tiene amigos en las altas esferas. Arrestarlo causará revuelo político». «Lo entiendo, su señoría, pero se supone que la ley debe ser ciega a la política». «Se supone», asintió el juez, «pero rara vez lo es». Dejó los papeles y miró a Caleb con ojos penetrantes. «Oí que habías muerto. Te llamaban el fantasma de Shiloh, el hombre que llevó la ley a lugares sin ley. Eso fue hace mucho tiempo, no tanto como para haberlo olvidado. Limpiaste 3 territorios, los hiciste seguros para la gente decente y luego desapareciste. ¿Por qué?
Caleb se quedó en silencio durante un momento. Perdí a mi familia por culpa de hombres como Harrison Brennan, y ahora he vuelto a encontrar gente por la que vale la pena luchar. El juez Harrison asintió lentamente. Emitiré las órdenes de arresto. Con plena autoridad federal, enviaré a los alguaciles en el plazo de una semana. Hombres buenos, que no se pueden comprar. Pero señor Thornton, tiene que entender algo. Hombres como Brennan no se rinden sin luchar. Cuando se entere de que vienen estas órdenes, luchará. Quemará esa ciudad hasta los cimientos si cree que eso lo salvará. Lo sé, dijo Caleb. Por eso tengo que volver antes de que se entere. Tenemos que estar preparados. El juez firmó los papeles con un gesto grandilocuente. Entonces cabalga rápido, señor, hacia Thornton, y que Dios ayude a ese pueblo, porque lo va a necesitar. Cabalgaron de vuelta con más fuerza que a la ida, llevando a los caballos al límite. Las noticias viajaban rápido en los territorios. Las líneas telegráficas y las lenguas sueltas significaban que Harrison Brennan se enteraría pronto de las órdenes de arresto. Tal vez en cuestión de días, tenían que llegar antes que esa noticia a Bent Creek. El capitán Anderson y sus veteranos cabalgaban ahora con ellos, sin intentar ya permanecer ocultos. Eran un pequeño ejército que regresaba a casa, armado y decidido. Al quinto día, cuando coronaron la cresta que dominaba el valle de Bent Creek, vieron el humo. La ciudad estaba en llamas. No toda, todavía no, pero sí lo suficiente. 3 edificios en llamas, humo espeso y negro elevándose contra el cielo de la tarde. Caleb no necesitó preguntar qué había pasado. Brennan se había enterado de las órdenes de arresto y decidió que, si él no podía quedarse con la ciudad, nadie lo haría. ¡A caballo!, gritó Caleb, espoleando a su caballo para bajar la montaña. Detrás de él, los veteranos de Anderson lo seguían con el rostro sombrío. Aún les quedaban horas de camino, y en esas horas todo podía perderse. El sheriff Webb se puso a la altura de Caleb. ¿Crees que alguien seguirá con vida? Martha sí, dijo Caleb con una certeza que no sentía del todo. Ella había sobrevivido a 5 años de acoso por parte de Brennan. Sobreviviría a esto. Pero incluso mientras lo decía, se lo preguntaba. Martha era fuerte, pero también tenía 68 años. Y Harrison Brennan era un hombre que no tenía nada que perder. Eso lo convertía en el tipo de enemigo más peligroso. El sol se estaba poniendo cuando llegaron al fondo del valle. El humo era ahora más espeso. Los incendios se extendían. Y de algún lugar entre ese humo llegaba el sonido de disparos, esporádicos, desesperados. El sonido de gente luchando por sus vidas. Caleb cargó su rifle mientras cabalgaba, revisó su pistola y se preparó para lo que vendría después. Había perdido un pueblo a manos de hombres como Harrison Brennan. No perdería otro. No mientras aún le quedara aliento en el cuerpo. La batalla estalló por todos lados. Los veteranos del capitán Anderson abrieron fuego desde el este, con sus disciplinadas descargas, obligando a los hombres de Brennan a alejarse de las ventanas. Daniel Morrison y la gente del pueblo presionaban desde el sur, utilizando cada recoveco como cobertura mientras avanzaban. Y Caleb se movía entre el caos como un fantasma, exactamente como había hecho en Shiloh hacía tantos años. No intentaba matar. Era importante recordar eso. Eran hombres desesperados, algunos de ellos simplemente seguían órdenes, pero él los detendría. Llegó al muelle de carga de los molinos y se coló dentro por una puerta rota. El interior estaba oscuro, salvo por la luz de las lámparas, llena de sombras y maquinaria que llevaba años sin funcionar. Podía oír pasos por encima de él, hombres corriendo hacia posiciones defensivas, gritando órdenes y maldiciones. Una figura apareció en las escaleras, Jack Brennan, todavía con ese látigo de mango plateado, aunque había añadido una pistola a su cinturón. Vio a Caleb y su rostro se retorció con reconocimiento y odio. «Tú, Jack», ladró, desenfundando su arma. Caleb fue más rápido. Su disparo alcanzó la mano con la que Jack empuñaba el arma, que salió disparada. Jack gritó y se agarró la mano ensangrentada, y Caleb se abalanzó sobre él antes de que pudiera recuperarse, utilizando la culata de su rifle para dejar inconsciente al joven. Con uno menos arriba, oyó la voz de Harrison. «¿Dónde está? Encontrad a Thornton y matadlo. Pagaré el doble a quien me traiga su cabeza». Caleb subió las escaleras con cautela. El segundo piso era más abierto, un gran espacio donde antes se clasificaba y almacenaba el grano. Ahora estaba lleno de hombres asustados y enfadados que lo habían apostado todo por la promesa de dinero fácil de Harrison Brennan, y se daban cuenta demasiado tarde de que habían elegido el bando equivocado. Un pistolero a sueldo salió al espacio abierto, con el rifle en alto, pero era joven, tal vez de 19 años, y le temblaban las manos. Caleb lo vio en sus ojos, el momento en que la supervivencia se volvió más importante que el pago. «No lo hagas», dijo Caleb en voz baja. «Puedes salir de aquí con vida. Las puertas del norte están abiertas. Aprovecha».
El joven miró hacia las escaleras, donde aún resonaba la voz de Harrison, y luego volvió a mirar a Caleb. Tomó una decisión, dejó caer el rifle y echó a correr. Otros siguieron su ejemplo. Los mercenarios que habían venido por dinero se dieron cuenta de que era una batalla que no podían ganar. Uno a uno, salieron por la puerta norte y desaparecieron en la penumbra. Algunos de los hombres de Anderson los dejaron marchar, comprendiendo que no eran el verdadero enemigo. Quedaban los verdaderos creyentes, los que habían cometido crímenes con los Brennan y sabían que serían ahorcados si prevalecía la justicia. Quizás 10 hombres, acorralados y desesperados, y los propios Brennan. Caleb encontró a Cole en lo que había sido la oficina del propietario del molino. El hijo mayor estaba quemando frenéticamente papeles, tratando de destruir pruebas. Cuando vio a Caleb, sacó su arma. «Lo has destruido todo», dijo Cole, con la voz temblorosa de rabia. «Décadas de trabajo para construir algo, todo perdido porque no pudiste ocuparte de tus propios asuntos. Lo construiste a costa de gente buena», respondió Caleb. «Siempre iba a caer». Cole disparó. Caleb lo estaba esperando. Había leído la tensión en los hombros del joven. Se movió cuando apretó el gatillo, y la bala pasó por donde él había estado. Su disparo de respuesta fue preciso, no letal, pero incapacitante. Cole soltó el arma y cayó contra el escritorio, agarrándose el hombro. 2 menos. Harrison Brennan estaba en el tercer piso del molino, rodeado de sus últimos hombres leales. Sostenía una antorcha encendida en una mano y una pistola en la otra. Debajo de él, Caleb podía ver barriles de aceite para lámparas suficientes para convertir todo el molino en un infierno. «Ya es suficiente, Thornton», dijo Harrison. Su rostro estaba demacrado, envejecido una década en solo unos días. El imperio que había construido se desmoronaba y no podía aceptarlo. «Quemaré todo este lugar, a todos los que están dentro, a ti, a mis hijos, a todos nosotros. Prefiero morir antes que ser humillado». «Entonces morirás», dijo Caleb simplemente. «Pero no voy a dejar que te lleves a nadie más contigo», dijo levantando su rifle. Pero Harrison acercó la antorcha a los barriles de aceite. «Un disparo y todos arderemos. ¿Estás dispuesto a arriesgarte?» En el silencio que siguió, otra voz habló. «Yo no». El joven Eli Brennan salió de detrás de una pila de sacos donde se había estado escondiendo. Estaba sucio, agotado, y su rostro mostraba una determinación implacable. En sus manos sostenía la pistola de su padre, la que le había quitado en la calle días atrás. «Eli», dijo Harrison, con una mezcla de sorpresa y traición en su voz. «Eres mi hijo, yo era tu hijo», dijo Eli, «pero ya no voy a formar parte de esto. No voy a dejar que mates a más gente solo para salvar tu orgullo». «Te lo di todo», dijo Harrison, y entonces se le quebró la voz. «Todo lo que construí iba a ser tuyo, tuyo y de tus hermanos. Estaba creando un imperio para mis hijos». «Tú estabas creando una prisión», respondió Eli, «y yo ya no quiero vivir en ella». Levantó la pistola y apuntó a su padre. Dejó caer la antorcha. «Ríndete, deja que esto termine». Durante un largo momento, padre e hijo se miraron fijamente a través de la antorcha encendida. El rostro de Harrison reflejaba una mezcla de emociones: rabia, dolor, incomprensión. ¿Cómo se había llegado a esto? ¿Cómo era posible que su propia sangre se hubiera vuelto contra él? «Te ahorcarán», dijo Harrison finalmente. «Sin mí, sin mi protección, te ahorcarán por lo que sabes, por lo que has hecho». «Quizás», dijo Eli, «pero al menos me ahorcarán con la conciencia tranquila. ¿Puedes decir lo mismo?» Harrison Brennan miró a su alrededor, al molino que se había convertido en su último bastión. Miró a sus hijos heridos abajo, a los hombres que lo habían abandonado, a la ciudad que había aterrorizado, que se mantenía firme contra él. Miró a Caleb Thornton, el fantasma de Shiloh, el hombre que había regresado de entre los muertos para destruir todo lo que Harrison había construido, y dejó caer la antorcha, pero no hacia el suelo, sino hacia los barriles de petróleo. Caleb se lanzó hacia adelante, pero estaba demasiado lejos. Eli disparó, alcanzando a su padre en el brazo y haciéndole tambalearse. La antorcha cayó, girando en el aire y dejando una estela de chispas. Aterrizó en un charco de petróleo derramado. El fuego se propagó al instante, corriendo por los rastros de aceite, trepando por las paredes, consumiéndolo todo. Los hombres que quedaban de Harrison huyeron gritando, abandonando a su patrón para salvarse. Caleb agarró a Harrison, que se agarraba el brazo sangrante, y lo arrastró hacia las escaleras. Eli ayudó a sus hermanos heridos, Cole y Jack, ambos apenas conscientes, y juntos descendieron entre el humo y las llamas. El viejo molino estaba seco como la yesca, construido en una época en la que la seguridad contra incendios no era una preocupación. Ardió como una antorcha, con llamas que llegaban al cielo. Consiguieron salir justo antes de que se derrumbara el techo. Los veteranos de Anderson los pusieron a salvo, mientras el molino se convertía en un infierno, iluminando el cielo nocturno.
Harrison Brennan yacía en el suelo, tosiendo, sangrando, viendo arder su última fortaleza. Caleb se colocó sobre él, con el rifle listo, esperando a que se agotara la última resistencia. «Se ha acabado», dijo Caleb en voz baja. «Por fin se acabó». Harrison lo miró con ojos que aún estaban llenos de odio, pero también, por fin, de derrota. «Podría haber sido dueño de todo este territorio. Estuve tan cerca». «No eras dueño de nada», dijo Caleb. «Solo alquilaste el miedo durante un tiempo, pero la gente siempre encuentra su valor». Finalmente, el sheriff Webb llegó con las esposas y detuvo oficialmente a Harrison y a sus hijos. Se leyeron las órdenes federales y se recitaron los cargos. La dinastía Brennan, construida sobre la crueldad y la corrupción, terminó entre llamas y esposas en una fría noche de septiembre. A su alrededor, la ciudad de Bent Creek veía cómo su torturador era finalmente llevado ante la justicia. Algunos lloraban, otros vitoreaban. La mayoría se quedaba en silencio, atónita, sin poder creer que fuera real. Habían pasado 3 semanas desde la noche en que se incendió el molino. Los alguaciles federales habían venido y se habían ido, llevando a Harrison y Cole Brennan a Denver para ser juzgados. A Jack lo habían trasladado por separado, una vez que su mano se curó lo suficiente como para viajar. Las pruebas eran abrumadoras: los documentos de Martha, el testimonio de Eli, las confesiones de los sicarios que veían la cooperación como su única esperanza. El pueblo se estaba reconstruyendo. Donde antes estaba la tienda general, se estaban colocando los cimientos de un nuevo edificio. El hijo de Henry Peterson se había hecho cargo del negocio, decidido a honrar la memoria de su padre. La ferretería ya había reabierto, regentada por la viuda del propietario con la ayuda de los vecinos, y la casa de Martha, la que había iniciado todo, estaba siendo reconstruida por voluntarios que trabajaban todas las tardes después de terminar sus propios trabajos. Caleb se paró en lo que sería el nuevo porche de Martha, observando el trabajo. Daniel Morrison y su hijo Thomas estaban colocando tablas, con sus martillos sonando al ritmo. El capitán Anderson y sus veteranos se habían quedado para ayudar, encontrando un propósito en la construcción en lugar de en la lucha. Incluso el joven Eli Brennan estaba allí, trabajando más duro que nadie, tratando de expiar los pecados de su familia, clavo a clavo. «Va a quedar precioso», dijo Martha, uniéndose a él. Parecía cansada pero contenta, más en paz de lo que había estado en 5 años, más grande que la antigua casa. A Samuel le habría gustado ver al pueblo unido. Caleb dijo: «Eso es lo que realmente es. No solo una casa, sino una declaración de que no se dejarán intimidar, que Bent Creek vuelve a pertenecer a su gente». Sarah Mitchell se acercó con una cesta de comida para los trabajadores. Había asumido un papel de liderazgo informal en el pueblo, organizando los esfuerzos de reconstrucción y asegurándose de que se satisfacieran las necesidades de todos. Algunos ya hablaban de su candidatura a la alcaldía en las elecciones de primavera, las primeras elecciones reales que Bent Creek tendría en años. «Señor», Stone dijo, utilizando el nombre que él prefería, «esta noche hay una reunión municipal. Nos gustaría que asistiera». «¿De qué se trata?». «De usted», respondió ella sin rodeos. «¿Qué va a pasar ahora? Le debemos todo, pero también entendemos que tiene su propia vida, su cabaña en las montañas». Caleb había estado pensando en él. Había repuesto sus provisiones. Sus caballos estaban descansados. Nada le impedía volver a las tierras altas a las que pertenecía, donde había encontrado la paz tras años de dolor, excepto que ya no sentía la atracción que solía sentir. La soledad que antes le había servido de curación, ahora le parecía un escondite. La reunión de esa noche llenó la iglesia reconstruida. Todos los asientos estaban ocupados, y había gente de pie junto a las paredes y sentada en los pasillos. El sheriff Webb dio inicio a la reunión, pero Sarah Mitchell habló primero. «Señor Stone, Caleb, usted llegó a nuestro pueblo como un extraño. Se quedó cuando podría haberse marchado, luchó cuando podría haberse ido, nos devolvió nuestro valor y nuestra libertad. Por eso, le estaremos eternamente agradecidos». La gente asintió y murmuró: «De acuerdo, sabemos que tiene pensado marcharse». Sarah continuó: «Vuelve a tu hogar en las montañas y lo entenderemos, pero antes de que te vayas, queremos hacerte una oferta». Sacó un papel con aspecto oficial con el sello territorial. «Es la escritura de un terreno en el extremo norte del pueblo, cerca del arroyo. Buena tierra, acceso al agua, espacio para una casa y dependencias. No es mucho comparado con lo que nos has dado, pero no puedo aceptarlo», dijo Caleb. «Por favor». Martha Hayes se puso de pie. «Deja que una anciana diga lo que piensa. Me devolvisteis mi hogar. Déjanos darte uno». «Tengo un hogar», dijo Caleb. «En las montañas tienes una cabaña», corrigió Martha con delicadeza. «Un lugar donde esconderte del mundo. Pero un hogar es más que paredes y un techo. Son las personas que se preocupan por ti. Es la comunidad.
Es pertenecer a algo más grande que tú mismo. Caleb se quedó en silencio. Pensó en su cabaña en la montaña, sólida, segura, solitaria. Pensó en las últimas 3 semanas trabajando junto a otras personas para reconstruir lo que había sido destruido. Pensó en las bromas de Daniel, el café de Martha, la fuerza tranquila de Sara. Pensó en sentirse útil de nuevo, en sentir que su vida tenía un propósito. No soy el mismo hombre que era, dijo finalmente. Caleb Thornton murió hace 15 años. No sé si puedo ser lo que necesitáis. No necesitamos a Caleb Thornton, dijo Daniel Morrison, poniéndose de pie. No necesitamos una leyenda, ni un Marshall ni a nadie, excepto al hombre que se plantó en el porche de Martha y dijo que no, cuando todos los demás callaron. Necesitamos a Caleb Stone, el hombre de la montaña que recordó cómo cuidar de los demás. Los demás también se pusieron de pie, uno por uno, hasta que toda la iglesia estaba en pie. Quédate, le dijeron. Por favor, quédate. Caleb miró sus rostros, esos rostros de gente corriente que había encontrado un valor extraordinario. Pensó en la espada de caballería de Samuel Hayes, que Martha había insistido en que conservara. Pensó en el reloj de bolsillo de su padre, que medía los momentos que casi había dejado escapar sin aprovechar. Pensó en las segundas oportunidades, en si un hombre podía volver de entre los muertos y volver a vivir de verdad. De acuerdo, dijo en voz baja. Me quedaré. La iglesia estalló en vítores y aplausos. Martha lo abrazó, con lágrimas corriendo por su rostro. Otros se agolparon a su alrededor para estrecharle la mano, darle las gracias y darle la bienvenida a casa. Más tarde, cuando la celebración había terminado, Caleb caminó por la tranquila ciudad con el sheriff Webb. Las calles estaban ahora en paz, el miedo que lo había envuelto todo finalmente se había disipado. Has tomado la decisión correcta, dijo Webb. Esta gente te necesita. Quizás, dijo Caleb, o quizá yo los necesito a ellos. Se detuvieron frente al lugar donde se estaba proyectando el nuevo ayuntamiento. Habían colgado temporalmente una fotografía en un poste de los fundadores del pueblo de hacía 50 años. Samuel Hayes estaba allí entre ellos, joven y orgulloso, creyendo en el futuro. ¿Sabes lo que me dijo Samuel una vez? Dijo Webb. Dijo que un pueblo solo es tan bueno como las personas que están dispuestas a defenderlo. Durante 5 años lo olvidamos, pero tú nos lo recordaste. Samuel te lo recordó, corrigió Caleb. A través de Martha, a través de ese sable colgado en su pared, yo simplemente estaba en el lugar adecuado en el momento adecuado. A eso se le llama providencia, dijo Webb, o destino, o quizás solo suerte. Fuera lo que fuera, estoy agradecido por él. Caleb tocó el reloj de bolsillo a través de su chaleco. Mañana empezaría a construir su casa. Usaría los planos que él y Martha habían esbozado, algo sencillo pero sólido, con un porche frente a las montañas, para no olvidar nunca de dónde venía. Y viviría aquí, en este pueblo que había encontrado su valor, rodeado de gente que entendía que mantenerse unidos era la única forma de mantenerse en pie. Mientras caminaba de vuelta hacia el refugio temporal de Martha, que se estaba quedando con Sara hasta que su casa estuviera terminada, vio la nueva mecedora que le habían regalado. Estaba en el porche de Sara, vacía por ahora pero lista. Mañana, Martha se sentaría allí y los vecinos la saludarían. Los niños jugarían cerca. La campana del pueblo sonaría para celebrar, en lugar de para advertir. Algunos hombres están destinados a estar solos, había creído Caleb en alguna ocasión. Pero tal vez, solo tal vez, algunos hombres están destinados a estar solos hasta que encuentran personas con las que vale la pena estar. Personas que les recuerdan que el aislamiento no es fuerza, sino miedo, con una máscara diferente. Pensó en su esposa y su hija, desaparecidas hacía ya tantos años. Pensó en la culpa que había llevado consigo, en la creencia de que podría haberla salvado si hubiera estado allí. Pero, de pie entre las ruinas de su antigua vida, finalmente comprendió algo que Martha había intentado decirle. Se honra a los muertos viviendo bien, no muriendo lentamente en las montañas. A la mañana siguiente, Caleb Stone comenzó a construir su casa. A su alrededor, Bent Creek continuaba su propia reconstrucción, tabla a tabla, ladrillo a ladrillo, creando algo nuevo a partir de las cenizas de lo que había sido destruido. No era la misma ciudad que había sido antes de la llegada de los Brennan, era más fuerte, mejor, un lugar donde la gente había aprendido que el valor era contagioso, que la unión importaba, y que, a veces, el forastero que llega de las montañas es precisamente quien necesitas para recordar quién eres realmente. Y en el nuevo porche de Martha Hayes, cuando por fin estuvo terminado, colgaba la espada de caballería de Samuel, pulida, orgullosa, y ya no solo un recuerdo de honor, sino un símbolo vivo de que el honor aún existía en un mundo que a veces lo olvidaba.